ha iniciado la 62ª Conferencia de Seguridad en Múnich y el canciller alemán Friedrich Merz inauguró la conferencia, en la que participan más de 60 jefes de Estado y de gobierno. Merz afirmó que el orden mundial basado en reglas se ha desmoronado y Alemania y Europa deben reorientarse. Este orden, por imperfecto que fuera, incluso en sus mejores momentos, ya no existe, subrayó el canciller. Dijo Merz, el pasado reciente ha traído consigo cambios profundos. La brutal guerra de Rusia contra Ucrania, su violento revisionismo, la pretensión de China de moldear el mundo y la reacción de Estados Unidos ante ello son ejemplos de una nueva política por parte de grandes potencias y que, en criterio del canciller, es un juego muy peligroso. El distanciamiento con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump es evidente. Merz plantea reconocer esta nueva realidad, pero sin aceptarla como un destino inalterable. No estamos a merced de este mundo, podemos darle forma y lo podemos hacer mediante una Europa libre, segura y competitiva. Una Europa soberana es nuestra mejor respuesta a los nuevos tiempos, dijo. Unir y fortalecer Europa es hoy nuestra tarea más importante. Europa debe convertirse en un factor político mundial, con su propia estrategia de seguridad. Esta Europa es hoy más valiosa que nunca para nosotros. Asimismo, el canciller alemán ha observado críticamente la política exterior alemana de las últimas décadas. A menudo ha advertido, exigido y reprendido, pero no se ha preocupado lo suficiente por la falta de medios para remediar la situación, ha dicho el canciller, y promete que esto va a cambiar. En mayo de 2025 se fijó el objetivo de convertir al ejército alemán en el más fuerte de Europa, y así se ha reafirmado en la conferencia de seguridad. Hemos hecho nuestros deberes, hemos aumentado enormemente nuestro presupuesto de defensa, comentaba al medio alemán Deutsche Welle el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, en el marco de la conferencia de seguridad. Ahora hemos llegado a los 108.000 millones de euros para 2026, hemos hecho lo que hemos podido. Se trata de la cifra más alta desde el final de la Guerra Fría. Según el ministro, Estados Unidos también lo sabe y lo ha reconocido. El canciller alemán, de todas formas, ha puntualizado que Alemania nunca volverá a actuar en solitario. Los alemanes nunca más volveremos a actuar en solitario. Esta es una lección permanente que nos ha enseñado nuestra historia. Merz ha destacado lo que Alemania ya está logrando en colaboración con sus socios de la OTAN, por ejemplo, la creación de una brigada en Lituania. Es la primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas alemanas que se establece una gran unidad fuera de nuestro propio territorio. Esto en respuesta a la amenaza que representa Rusia. La brigada, compuesta por 4.800 soldados, estará plenamente operativa en 2027. En el esfuerzo de Merz por demostrar que Alemania y Europa también defienden los intereses de Estados Unidos, refirió los primeros aviones de combate alemanes de tipo Eurofighter que acaban de ser trasladados a Islandia. La OTAN quiere disuadir a Rusia y a China en el extremo norte, una preocupación que el presidente estadounidense Donald Trump ha expresado en repetidas ocasiones. Durante su intervención, Merz cambió al inglés y se dirigió directamente a los queridos amigos de la delegación estadounidense con un Dear Friends. En tiempos de rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para hacerlo todo por sí solo, les dijo. Y agregó que formar parte de la OTAN no es solo una ventaja estratégica para Europa, sino también para Estados Unidos. Por eso es necesario reparar y revitalizar la confianza transatlántica. Europa está contribuyendo a ello, dijo. El canciller alemán también llamó a construir un escudo nuclear europeo. No lo hacemos dando por perdida a la OTAN, lo estamos haciendo construyendo un pilar europeo fuerte y autosuficiente dentro de la alianza, puntualizó. El presidente Macron, por su parte, ha defendido que la Unión Europea no es una construcción pasada de moda. Todo el mundo debería inspirarse en nuestro modelo en lugar de criticarnos sin cesar e intentar dividirnos, agregó el líder francés, quien llamó a convertir a Europa en una potencia geopolítica y pidió pisar el acelerador en las áreas de defensa, tecnología y reducir riesgos frente a todas las grandes potencias para ser mucho más independientes.
A este respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el salto que la Unión Europea ha dado el último año a través de la movilización de fondos destinados a la defensa. El año pasado hicimos más por la defensa de Europa que en los 10 años anteriores. Si nos fijamos, en el último presupuesto de 7 años se asignaron 8.000 millones de euros a la defensa. El año pasado movilizamos 800.000 millones de euros para la defensa europea para que podamos cerrar las brechas que tenemos, indicó en un discurso durante la apertura de la conferencia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha observado el cambio de mentalidad. Europa realmente está dando un paso adelante. Europa está asumiendo un papel de liderazgo dentro de la OTAN. Europa también está cuidando más su propia defensa, dijo. Los líderes europeos apuestan a impulsar el acercamiento con Estados Unidos mientras marcan las distancias entre Europa y Estados Unidos. Merz lo ha admitido al indicar que se ha abierto una profunda brecha en la confianza entre Europa y Estados Unidos, pero no dio por perdido los esfuerzos para reparar la confianza. El canciller ha destacado con firmeza que no fue Europa la que promovió la grieta con Estados Unidos, pero puede ser la que dé el primer paso para que los antiguos aliados reparen y revivan juntos la confianza transatlántica. La guerra cultural del movimiento MAGA en Estados Unidos no es nuestra, afirmó Merz en su discurso. La libertad de la palabra termina aquí cuando esta palabra se vuelve contra la dignidad humana y la Constitución, agregó. Y no creemos en aranceles ni en el proteccionismo, sino en el libre comercio, puntualizó el canciller alemán. También dejó claro que Europa continuará apostando a las agendas que Washington ha desechado, como los acuerdos climáticos y el respaldo a la Organización Mundial de la Salud. Insistió en la meta de ser más fuertes juntos. Líderes europeos buscan rescatar la relación con Estados Unidos y en paralelo defender el multilateralismo europeo. Tanto el canciller Merz como el presidente Macron trazaron en este contexto unas metas que parecen excluirse mutuamente, según indicaba la prensa europea este viernes. En esta primera jornada también se habló de Ucrania, pero sin el secretario de Estado Marco Rubio, quien estuvo ausente del encuentro con el presidente Zelensky. Funcionarios estadounidenses habrían indicado que Rubio sí piensa abordar la guerra de Ucrania, pero en el marco de otras reuniones. Estados Unidos transitó la primera jornada entre la búsqueda de la concordia por parte del secretario de Estado Marco Rubio, que destacó que su país está estrechamente vinculado a Europa, y la inyección de realidad del embajador ante la ONU, Mike Waltz, quien apuntó que su país ha soportado demasiado tiempo la carga financiera del multilateralismo y que es el turno de Europa, según destacaba la prensa europea la noche de este viernes. Con quien sí se ha reunido Marco Rubio fue con la primera ministra danesa y con el primer ministro de Groenlandia en medio de la tensión generada por la Casa Blanca debido al deseo de Donald Trump de hacerse con Groenlandia. Autoridades danesas valoraron la reunión como constructiva, mientras que las groenlandesas han dicho que se subrayó que las conversaciones que se están manteniendo son el camino adecuado en adelante y los intereses de Groenlandia fueron resaltados de nuevo de forma clara. Respecto a Ucrania, el presidente Zelensky mantuvo una reunión con varios de los líderes presentes en Múnich, entre ellos Starmer de Reino Unido, Macron de Francia y Merz de Alemania. Macron ha enfatizado que los países occidentales no deben bajar la guardia con Rusia, incluso después de que se resuelva la invasión. Debemos mostrar fuerza y tenacidad respecto a Ucrania. Este es el momento adecuado para la audacia. Este es el momento adecuado para una Europa fuerte, dijo Macron. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrei Sybiga, ha expresado durante un coloquio sobre su país que espera que varios socios europeos y de otros países aliados desplieguen tropas en su territorio una vez que termine la guerra para disuadir a Rusia de futuras incursiones. En el marco de la reunión trilateral posterior a la instalación de la cumbre, Merz, Starmer y Macron concordaron en el mea culpa tan demandado por Washington, el reconocimiento de la responsabilidad de Europa con su propia seguridad, así lo precisaba France 24 este viernes. El primer ministro de Reino Unido ha indicado que Europa debe dar un paso adelante y hacer más para compartir esa carga en referencia a la seguridad y a la defensa, mientras protege la fuerza duradera de la coalición euroatlántica. Debemos aprovechar nuestra enorme capacidad de defensa para intensificar nuestra seguridad compartida y cumplir con los ciudadanos de nuestros países, puntualizó Starmer.